Lo primero es el vínculo entre quiénes, entre las familias y la escuela. Entonces, aquello que tiene que ver con la evaluación reducida a la calificación, muchachas, muchachos, para después, para cuando nos reencontremos cara a cara. Entonces, así como a nivel social es la salud, en este momento excepcional, por sobre la economía, en este momento excepcional, en términos educativos y particularmente escolares, es el vínculo por sobre la calificación o cualquier manera de estandarización de las conductas, exámenes o similares. Entonces me parece importante, ya que hablabas de falsas dicotomías, Juan, plantear esta cuestión. Y ni hablar si, en todo caso, estamos pensando en clave de derechos. Estoy justamente pensando en una perspectiva integral de derechos humanos. Es a propósito de la economía, del trabajo, de la salud y la educación, para empezar a pensar en términos de derechos. Y si me permiten, en tiempos de cierta avaricia, como la que vivimos, recordar esa genialidad de alguien que nos hizo cantar y bailar, seguro a ustedes y a mí, cuando yo era chico lo recuerdo, pero también un poco lo recuerdo como papá. Y me refiero a Hugo Midón. ¿Se acuerdan de que Hugo Midón, entre sus genialidades, tiene esos derechos torcidos? Bueno, capaz, a propósito de que estoy hablando con quienes conducen el área de derechos humanos en UPC, capaz hay que estar bien atentos a que no se tornen medio esquivos, o mejor dicho, que no se tuerzan los derechos. Y esos derechos torcidos de esa genial obra de Hugo Midón, permítanme abrir paréntesis, porque tengo la alegría de que formé parte de un gobierno educativo a nivel nacional, en donde pudimos llevar las partituras de derechos torcidos a todas las escuelas primarias y a todas las escuelas a nivel inicial de toda la Argentina. Y con el permiso de Julián, el hijo de Hugo Midón, y la verdad que eso me parece bueno que se los cuente, porque en este momento están viendo y estamos conversando con un montón de colegas docentes, especialmente cordobeses, en las escuelas está derechos torcidos, está la partitura para sus docentes y la letra, por lo tanto, bien vale practicar para la próxima obra, cuando nos volvamos a encontrar, que ojalá no sea virtual, y hagamos derechos torcidos con la sala de 4 o el segundo A, pero fundamentalmente, vuelvo a la idea, guarda con que nos tuerzan los derechos. Los derechos hay que mantenerlos bien erguidos. Y yo estoy de acuerdo con que no son locos los que conducen procesos políticos hegemónicos en algunos momentos de la historia del mundo. No son locos, son la fiel representación de un vasto sector de la sociedad, aunque nos dé vergüenza reconocerlo. Entonces, en ese sentido, no era un loco Hitler, y miren lo que estoy diciendo, para aquellos que creen que era un loco, no eran locos aquellos que hacían los vuelos de la muerte y torturaban a mansalva, violaban y se apropiaban de los hijos de otros, no eran locos. Eran, en todo caso, uno podría decir que eran mercenarios del capital, mercenarios de la muerte, digamos, representantes del patriarcado, digamos, uno podría pensar que eran la viva imagen de la miseria y lo peor de la condición humana, es cierto, pero no eran locos. Y en ese sentido, permítanme decirles con la confianza, pero también la sinceridad a cada docente y a cada compañera y compañero cordobés y de cualquier parte del país, que la verdad que no me preocupa en Argentina Bolsonaro. No porque no me preocupe Bolsonaro, hay que estar alerta. Yo suelo plantear que lo que me preocupa es el Bolsonaro que hay en la sala de profesores. Y tomo un riesgo mayor. No solo me preocupa el Bolsonaro o la Bolsonaro de la sala de maestras y maestros, sino que me preocupa el Bolsonaro que tenemos cada uno adentro. Incluso aquellos que somos activos partícipes de un gremio, de una organización sindical, de un centro de estudiantes en una escuela. Porque me parece que hay que poder despejar las propias X y ver qué pasa con ese Bolsonaro que tenemos adentro. ¿Qué pasa con ese Bolsonaro que a veces se patina y se da cuenta que lo está confundiendo la idea de justicia respecto a la idea de venganza, en tiempos en que pareciera que la seguridad es un valor que puede atentar contra cualquier dimensión de la vida
y que, por ejemplo, debería enterrar la libertad, y que la seguridad solo es a costa de libertad. Y no estoy desprestigiando, ni descuidando, ni desmereciendo el tema de la seguridad. Para mí la seguridad es básica, porque tiene que ver con poder vivir tranquilos. El problema es, y ahora vuelvo a la pandemia, Pate, con tu pregunta, y es, el problema es cómo hacemos para convivir con el miedo. En tiempos en que la bolsonarización de la sociedad, con los medios de comunicación a la cabeza, transmutan el miedo en pánico. Entonces, lo que opera allí es el miedo al otro como amenaza. ¿Y quién es el otro? Y el otro fundamentalmente es alguien que tiene una condición subalterna. El otro es alguien más oscuro que yo. El otro es alguien que no ha tenido esas posibilidades que tuve yo y que en todo caso está amenazando mi integridad. Vuelvo a tu reflexión, muy elocuente, cuando Bolsonaro dice, bueno, finalmente todos se van a morir. En todo caso, es poder decidir si la vida es un camino hacia la muerte, sabiendo que todos algún día nos vamos a morir, o si en todo caso la vida merece ser vivida como tal, y algún día reconocer que se termina, o se transforma en otras cosas, que también es legítimo, o se transforma en los demás. Justamente, Bolsonaro es la consecuencia más evidente de la judicialización de la política. No tengo que decir nada más. Bolsonaro es la consecuencia explícita y dramática de la judicialización de la política. Y voy a decir algo que corre por mi cuenta y lo pienso en estos tiempos. Y de la pandemia mundial y también en la región vamos a salir con la capacidad de políticas de corte democráticas, populares y nacionales, o vamos a caer en el riesgo y el peligro de esos bolsonarismos. Y estamos en esa disyuntiva. Y creo que hay que estar atentos a estas disyuntivas. No estoy hablando de opciones binarias, seguramente son más complejas, pero quería empezar aclarando esto que vos decís cuando hablaste de Bolsonaro y digo, y la judicialización. Bolsonaro es la síntesis y la consecuencia de la judicialización de la política. De hecho, hasta, digamos, casi como una farsa y un drama, vivimos hace unas semanas la pelea entre quienes tuvieron la posibilidad de dar cierto matiz hasta de dramaturgia a lo que fue el relevo de la política por la judicialización. El propio juez que en ese momento sentenció y que después se convirtió en el ministro de Justicia de Bolsonaro, se acaban de pelear. O sea que cuando lo que te alía es el capital, son pocas las convicciones que te mantienen unidos a los otros. En algún momento se trenzan en esas disputas clientelares. Y ahí está, la estamos viendo en este momento. Por eso que Bolsonaro es la expresión de la judicialización. Pero volviendo a lo que decís vos y a esa complejidad de la pregunta y el tema de la judicialización de las relaciones escolares, que es el tema en el que vengo investigando y que me apasiona últimamente, y que permítame también decirlo, hace poquito tiempo publicamos un libro que lo empezamos a presentar y tuvimos que dejar de presentarlo personalmente porque se nos agarró la pandemia, así que decirles que es un libro que se llama La judicialización de las relaciones escolares. Es una conversación con Philippe Mérieux que ustedes disfrutaron y escucharon e invitaron a Córdoba el anteaño pasado en la UPC. Y decirles que quizás con el tema del miedo al que hacías alusión, Juan, el problema de la judicialización tiene que ver con la legitimación o de alguna manera, la ponderación de la educación en su dimensión punitiva. Entonces, ahí hay algo para poder comprender de estas políticas al estilo Bolsonaro. No tanto las muecas, que son más bien caricaturescas y que nos generan temor, sino las políticas que se realizan. Entonces, no te olvides nunca que con Bolsonaro vinieron resoluciones en términos de derechos humanos, resoluciones en su Ministerio de Educación para hacer
legítima la delación y promover la delación como modo de construcción de los vínculos en la sociedad. Hubo una disposición ministerial dictada por el mismo Bolsonaro para que cualquier chico, cualquier chica en cualquier escuela brasileña denuncie a su maestra o a su profesor solo por el hecho de mencionar la educación sexual o la palabra género. Y Paulo Freire se convirtió de la noche a la mañana, de buenas a primeras, en un insulto y en una mala palabra para las escuelas brasileras. No hay dolor más inexplicable que a Paulo Freire se lo transforme en un insulto en las escuelas cuando excede las fronteras del territorio brasileño y es un símbolo de la educación popular en el mundo. Entonces, en ese sentido, me parece importante aclarar esto. Esas políticas tienen que ver con la preponderancia de la delación y la competencia por sobre la cooperación, en todo caso, de pensar en la lógica punitiva como la única manera de formar y educar al otro. Lo que está poniéndose en juego, Juan, cuando hablamos de la judicialización, es la condición del otro como sujeto. Y es transformarlo rápidamente en un objeto, ya sea el alumno o la alumna, ya sea la docente o el docente. Entonces, en ese sentido, la condición de sujeto es también algo que pierde estatura y deja de hacer pie cuando se imponen como normales y legítimas estas políticas neoliberales al estilo Bolsonaro. Por eso es que me parecía interesante pensar esta cuestión de lo que planteabas en torno a diferenciar ciertos miedos. Roxana Reguillo, una destacadísima antropóloga mexicana de la que aprendemos y leemos mucho, especialmente sobre jóvenes en condiciones de máxima vulnerabilidad, planteaba justamente que la escuela es un ámbito en el que se construye socialmente el miedo. De la mano, por supuesto, de aquellos que son dispositivos estratégicos de construcción de visibilidad, que son los medios de comunicación, hoy también las redes sociales, pero la escuela es un ámbito clave para la construcción social del miedo, y eso tiene que ver fundamentalmente con la construcción social de la alteridad. Y en estos tiempos de pandemia, hay algo en juego, y ahí voy a entrar, si me permitís, Juan, o no sé si fue Pate la que me comentó, el tema de empezar a hablar del tema de lo complementario, la parte de oportunidad. Yo antes hablaba de 3 cuestiones: excepción, transición y oportunidad. Bueno, acá hay algo del orden de la oportunidad que nos presenta esta pandemia, y es el poder trabajar, socializarnos, aprender, enseñar en aquello que tiene que ver con la solidaridad. En poder, de alguna manera, desplazar y tener cuidado con esa idea de alteridad amenazante y poder pensar en que no hay otra forma de ser felices y de hacer justicia sino con los demás. Ni el docente tiene que devenirse en un telemarketer educativo, ni mamá o papá se convierten de buenas a primeras en el nuevo o la nueva suplente escolar. Entonces, ni mamá y papá es la nueva profesora suplente, ni el docente es un telemarketer para lo que guste ordenar. Entonces, en ese sentido, hay que pensar que el docente, la docente, además de estar en este momento con mucha más carga de su trabajo habitual, digo esto para avivar, alistar y despabilar a aquellos que se creen que los docentes no están trabajando. Hace poco una comunicadora social, no recuerdo qué periodista, dijo, bueno, mientras estén suspendidas las clases, no señora, las clases no se suspendieron, en todo caso lo que se suspendió es la presencia física de la comunidad educativa en la escuela. En todo caso, las clases se continúan y se ha intensificado en términos de esfuerzo y fundamentalmente trabajo de los docentes.